yo, si nadie consulta, tengo un ejercicio también. De calcular la integral sobre C de un campo. Eh, entonces es integrar sobre una curva C. Sí, del campo X y cuadrado menos Y menos 1. Eh, Toda esta es la primer coordenada. A, X, X y cuadrado. producto. Ahí. Exacto, sí. Sí, Menos Y menos 1. sí. Y la segunda coordenada es X cuadrado y más E a la Y cuadrado. Ahí, claro. Y la curva C es en el plano XY y básicamente me habían hecho un gráfico de la curva, que es el triángulo de vértices menos 1, 1 y 1 en los ejes coordenados. Vértices menos 1. X entre menos 1 y 1 y 1 de Y. ¿Esto que estoy dibujando? Exacto. Y me habían puesto que la curva eran esos, digamos, esas dos Estos dos rectas. segmentos. Exacto. Y va ¿Recorrido te recorrida, decía? Sí. sí, sí, de derecha a izquierda. Así y así. Al revés. De Derecha e derecha, izquierda, sí. sí. Tienes razón. No es culpa del COVID. Está bien. Bueno, y me decían que básicamente esa era la curva C, ¿no? Sí, En principio, eh, pensé en aplicar green, pero para aplicar sí. green debería cerrar ese segmento, ese Ujú. triángulo. Yo lo cierro con otra curva, ¿no? La que va del menos 1 a 1 en X. Sí, Pero mi pregunta es que cuando yo planteo, digamos, yo planteo una nueva curva, semonio, que va a ser esta sí. curva C que yo agregué, unión eh, Tu C1 curva la está había bien. puesto. Sí. Entonces vos Claro. decís, semonio es... Semonio es igual a C unión C1. Seguro, seguro. Bien. Entonces, cuando yo planteo la integral de línea, Sí, de f sobre c monio, eso va a ser igual a la integral de línea sobre c más la integral de línea sobre c1, ¿no es cierto? exactamente. Esta diferencial de longitud es sobre, perdón, sobre C más esto. Perfecto. Bien, entonces mi duda era esa, básicamente, si yo considero a mi curva, a la que ellos me habían dado, como esos primeros dos segmentos, solo una curva y entra solo en esa integral, o si a esa C que ellos me dieron también la tengo que partir. A No sé estas, si fui clara. porque, mira, vos con esto, ojo que esto está, green está al revés, ¿no? Porque lo estás, eh, por las flechas que dibujamos, Sí. está, no, está bien, está en No, no, sentido, estaría bien, positivo. está positivo. Con lo cual, esto integrás en D, el rotor, o sea, F2 derivado con respecto a Y menos F1 con respecto a X. Sí. Y el asunto es que esto va a ser fácil, por lo menos no va a tener el E a la I cuadrado. Entonces, esto es fácil y esta también es fácil. Entonces está la que vos querés despejar ya completa, las dos partes, qué sé yo, esta no la haces. Vos vas a hacer esta, la vas a cambiar por la resta de estas dos. Ok, ¿Sí? está bien, bien, bien. Y Sí, eso es básicamente la... Sí.
Claro, por eso no tendría sentido como partir esa curva que ellos me habían dado. Claro, entiendo. No, no necesitas hacerlo, haces todo. O sea, si vos tuvieras que calcular eso, si pudieras calcular eso, bueno, lo harías partiendo, diciendo, bueno, esta parametrización es esta. Pero no, como yo digo, si lo pensás que estas son dos, serían las tres juntas, Sí, bueno, esta tercera, junto con estas dos, que son las que vos deberías calcular, que la llamaste sí. a eso una sola integral C, bueno, vos no calculás esta y haces la resta de las dos. Listo. Y acá Claro, calculo podrá, la integral sobre la que yo armé, que es la exacto, recta. Ah, ok, exacto. perfecto. Buenísimo. Gracias. No, no. ¿Qué más, chicos? Yo tengo otro ejercicio. Decime. Ay, creo que no me está cargando. Ah, acá está. Otro de así de parcial. Dice, CAD contenido en R2, un dominio, y sea F C1 de R2, tal que F es positiva en el interior del dominio, y F, F es una función escalar. sí, Sí, F y es F es positiva en el interior del dominio, y F0 en el borde del dominio. interior de Y B, dice, F0 en la frontera de B. Sí. para cada t entre 0 y 1, Para cada T entre 0 y sí, 1. consideremos la superficie S sub t parametrizada regularmente por Sí. dice T sub T que va de D a R3 T y sub T. que sí, es una T grande Ah, y que T, va, una T que depende de T. Sí. T sí, grande que depende de T chica. sí, eso viene a ser como la parametrización de la superficie. T sub T que va de R3, de, no. No, de D del dominio a, Ah, D era esto que yo llamé B. sí, decía D, de D a R3 Espera que. Ah, y de D a R3 y está definida. sí, que dice T de V es igual a U, B, B. Otra vez B. Ah, no, eso es una. No, no. No, esa segunda coordenada es una B. Sí, esto es una Ah, B. ok. Y, Bueno, y T por F de V. F de V. Sí. Y dice, orientemos estas superficies con la normal que apunta hacia arriba Ujú. y hay que probar que la integral de la superficie de 2x 3y menos 5z más 5 de S es igual a 5 por el área de D. ¿Cómo? Esto que me dijiste, este campo. Sí, diferencial de S es Ah, igual a 5 por el área de D. esto integrado sobre ST, Sí, ¿no? Está bien. sí, sí. Bueno, ok. Entonces acá lo que nos están diciendo, una cosa un poco rebuscada, pero vamos a ver. Uno tiene
una cierta región en el plano, B, y una función que hace esto. ¿No? Es una cierta cupulita. ¿Por qué? Porque la función es positiva adentro y 0 en el borde. Entonces es una cosa más o menos así, dentro de la región D. Bueno, pero a esta función, fíjense que la van multiplicando. Si ponen t igual a 0, estoy en el piso. Si ponen t igual a 1, estoy sobre el gráfico de la función. Entonces, a la función la multiplican por un cierto valor t y tienen infinitas superficies. Todas son esencialmente la misma. Son el gráfico de la función f multiplicada por la tercera coordenada por un número. ¿Está bien? Pero bueno, así construyen la superficie S de t. Es el gráfico de una función, en el fondo. Y entonces nos piden calcular esto. Con el normal que siempre tiene que apuntar con z positivo. ¿Ok? Bueno, entonces esto, vamos a plantear las cuentas y hacerla hasta donde podemos. ¿Está? Pero también habría otra forma de hacerlo. Yo tengo que hacer integral sobre una superficie que no es cerrada. Pero ¿cómo podemos convertirla? Bueno, esperen, vamos a hacer una aclaración. F de x y z, el campo que nos dan, es el 2x más 3y. 2x y menos 5z más 5. Bueno, ¿qué podemos ver de este campo? ¿Qué características tiene? Digamos, de las cosas que nosotros hacíamos en clase. La divergencia. La divergencia. La divergencia de f es primera componente derivada con respecto a x, 2. Segunda componente derivada con respecto a y, 3. Tercera componente derivada con respecto a z, menos 5. Resultado, 0. Si la divergencia es 0, ¿qué podemos decir? Es el rotor de un campo. Una, que es el rotor de un campo. Con lo cual, dos cosas que son, en el fondo, la misma. Una, que es el rotor de un campo. Y si es el rotor de un campo, yo estoy integrando el rotor de un G sobre una superficie, y lo puedo cambiar por el rotor, por integrar el rotor, sobre otra superficie cualquiera que tenga el mismo borde. O por la integral del borde, también. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Y la otra es que puedo usar el teorema de Gauss. Si cierro la superficie, le agrego artificialmente una tapa que no tiene. ¿Está bien? Yo a esta cúpula le puedo agregar la superficie, vamos a ponerle S', que está dada por los X y 0 con XY dentro de D. Ahí no hace falta justificar con cuentas que es la tapa, ¿no? Como que se puede ver Claro, eso. sí. Me parece que, digamos, no sé qué cuentas habría que hacer para justificar esto, pero no, claro, esto, unas líneas, un dibujo y unas líneas que aclaren qué estamos haciendo, nos dicen que esto encierra una región. Acá hay un volumen, que en principio sería un volumen, que yo puedo decir volumen B sub t, que serían todos los x y z, donde xy está en D, y el z está entre 0 y t por f de xy. ¿Está bien? Y eso es un volumen que tiene como tapa de arriba a mi superficie S de t,
¿Se llega a ver esto o estoy diciendo cosas muy, muy estrambóticas? ¿Se entiende, no? El No, S' sí, se entiende. Sí, es sí. este de acá abajo. Y entonces, el normal que voy a tener que considerar acá va a ser, lo llamo N', el de S', va a ser para abajo, para que sean siempre exterior al volumen. ¿Está bien? Entonces, como la divergencia es cero, va a ser, como resultado del teorema de Gauss, una conclusión muy sencilla. La integral sobre ST de F, con el normal que pusimos, más la integral sobre lo que llamamos S' con F, con el normal hacia abajo, esto me tiene que dar la integral sobre el volumen B sub t de la divergencia de F, diferencial de X y Z, y esto es cero. ¿Por qué? Porque la divergencia resultó ser cero. ¿Sí? Entonces, igual que el ejercicio anterior, lo único que era green y en una dimensión menos. Pero la integral que a mí me dicen cuánto tengo que calcular, acá enseguida me doy cuenta que es, no existe de prima, sobre S', cambiada de signo, ¿sí? Pero ojo que este era, si yo tenía acá, era D, el normal que había considerado era hacia abajo. Entonces, si considero el normal hacia arriba, esto es lo mismo que hacer la integral sobre la misma superficie, pero ahora con el normal cabeza para arriba. ¿Sí? Entonces, cambio la parametrización sobre esa superficie rara por la parametrización en esta superficie. En esta superficie que ahora es plana. Esto está en el plano XY. Y ahora, esta es fácil de parametrizar. Yo puedo decir, considero T de V, U, V, 0, con U y V en D. Para llamarla, la llamé U y V, la podría haber llamado XY, ¿no? Es relevante. Entonces, en este caso, T de U es el 1, 0, 0, T de B es el 0, 1, 0, el producto TU por TB es, bueno, la única componente que no es nula es la última y vale 1, que es el normal al derecho, que es lo que quiero calcular. ¿Eh? Y entonces ahora, F lo tengo ahí arriba, F es este campo, lo voy a copiar y llevármelo para allá. Entonces cuando haga F en el U, B, 0, esto me va a quedar 2U, 2B, 5. Y esto multiplicado por el normal, me queda 2U, 2B, 5 por el 0, 0, 1. O sea, 5. Entonces, esta integral se convierte en integrar en D la función 5, diferencial de U, diferencial B. Si fuera un 1, sería el área. Como es un 5, es 5 veces el área. ¿Está bien? Si no me equivoco, era lo que nos pedían. Sí, 5 veces el área de D.
¿Los ¿Vos convence? sabías? Ah, perdón. Sí. No, una pregunta. O sea, lo entendí perfecto. Mi duda es que cuando aplicamos teorema de la divergencia, em, o sea, no sé bien cómo justificar que lo podemos usar como que esa región sea de tipo 4 y No, esa olvídate. de unión de regiones de tipo 4, perdón. Claro, pero no. Vamos a... no se preocupen por eso. ¿En qué sentido? Los teoremas, las teóricas, son muy complicados de demostrar en general. Habría que usar herramientas, no son tan complicadas, pero digamos habría que definir particiones de la unidad, o sea, hacer un montón de laburo que no corresponde a esta materia. Entonces, las demostraciones que hicieron son demostraciones, entre comillas, ingenuas, o las que se pueden hacer a esta altura. Pero el resultado es absolutamente general. ¿Está bien? No se preocupen por la geometría de los conjuntos, tanto en R2 como en R3. ¿Sí? Lo que sí tienen que ser, digamos, superficies cerradas, y pueden usar el teorema de divergencia, o superficies con borde, que sean curvas, que sean según a trozos y ese tipo de cosas. Pero porque yo tengo un dominio que en realidad tendría que demostrar que se parte en finitos puntos, que cada uno es una región de tipo 4, no es cierto, porque es una hipótesis técnica que se usó para las demostraciones que hicieron en la teórica, pero no es algo que se necesite en realidad. Perfecto, entonces Entonces, o bien se usa. o sea, para Gauss decimos que lo podemos usar porque la región es acotada y el campo es C1 y ya está. Claro, Perfecto. exactamente. Ok, gracias. No, de nada. ¿Esa era tu duda más que la cuenta? No, Ah, tampoco entendía para hacer la cuenta, así que las dos cosas. está bien. Bueno, ¿qué más? Pongo hoja nueva. Así empezamos otro ejercicio. Hola. Sí, Yo tenía una duda, un ejercicio que nos dio en la mañana. a ver. Hay que calcular el área de una superficie. Es Ok. tal que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4. Y x al cuadrado más y más 1 al cuadrado, que todo eso entre paréntesis, es mayor o igual a 1. Y después lo contrario, básicamente. X al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. O sea, son dos cilindros. También otra. X al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Mayor o igual a 1. Ahí está. O sea, la superficie es esto. ¿Sí? Sí. Entonces sería. Vamos a intentar un dibujo que vamos a hacer. Uno tiene la esfera de radio 4, o sea, de radio 2. Entonces, esto mide 2. Acá planteo un cilindro y es la bóveda de Viviani que vieron, pero es esto no, es lo de afuera. Y acá hay otro cilindro igual, simétrico. ¿Sí? En esos cilindros, afuera, la parte de del área, de la esfera, la superficie de la esfera, que esté por afuera de eso, es la que me interesa. ¿Sí? Perfectamente lo podemos hacer, o sea, podemos hacerlo de muchas maneras. Se me ocurre, apelando a la simetría del problema,
calcular esto, que de hecho ya era un ejercicio que habían hecho. Y restarle estos 4 pedazos, por simetría, a la esfera completa. De hecho, justamente lo que intenté. Ah, bueno. Perfecto, Calculé el área de la esfera, no es difícil, pero cuando no, intento calcular el área de la intersección del cilindro con la esfera, sí. queda complicada la integral ¿Cómo lo que intentaste hacer? ¿Con qué coordenadas? ¿Con qué cambio de coordenadas? con cilíndricas. Vamos a ver qué nos quedó. Vos decís, intento con cilíndricas. O sea, cilíndricas centradas ¿en dónde? Cilíndricas usuales. Claro, yo lo que hice es directamente la intersección, o sea, el cilindro es r coseno de tita, r seno de tita menos 1 y z. Esas son las coordenadas del cilindro, del primer cilindro. Sí. Sí. Entonces de ahí, y después la esfera, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4, entonces saco que z es igual a, o sea, eso después lo saco Sí. lo paso a Despejás. O sea, cilíndricas y me vamos a queda que ver z es igual a, qué hiciste vos. Vos decís. Z de acá, venís, y Z es, supongamos que hago la raíz positiva, mm, y de acá usaste, y acá ya lo pasaste, bueno, esto, si querés lo escribís, usaste cilíndricas usuales. Y acá lo que me dijiste es que acá despejo, acá me queda que R al cuadrado, seno al cuadrado de tita, decime si estoy interpretando lo que vos hiciste. sí, ahí falta que, o sea, son cilíndricas pero modificadas, porque I no es R seno, es Ah, R seno menos 1. perfecto. Perfecto. Entonces, vos hiciste cilíndricas centradas en el cilindro, en cada uno de estos cilindros, en uno de ellos, digamos, para hacer Claro, una de las... solo uno necesito, ¿no? Solo en uno, si vamos a hacer esto Simetría, por simetría, solo en uno. Entonces, vos solo decís, necesito uno. X es R, coseno de tita, y es, vamos a hacer este que es más fácil, digo, más fácil por el más, no sé, Ah, bueno. es lo mismo. Esto, ¿sí? Y Z es Z, Mm, ¿no? En principio. Pero entonces, cuando venís acá, te queda un poco torcido, pero bueno, vamos a hacerlo. No hay vuelta atrás. Esto, alguna asimetría tenemos que tener, porque están, ¿cómo es? Están descentrados, cilindro y... Este me queda, esto al cuadrado, que me queda 1 más 2r seno de tita, más r cuadrado seno de tita al cuadrado, esto es y al cuadrado, más z al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 4. Entonces acá me queda que, a vos te quedó que r al cuadrado más 1 más 2r seno de tita más z al cuadrado es igual a 4. Eso es exacto. estar sobre la esfera. ¿Sí? Con lo cual de acá podrías despejar el z y escribirlo en términos de r y de tita y decir, bueno, r se mueve. Para describir Claro, es lo que había hecho. todo esto, r se mueve entre 0 y 1 y tita se mueve entre 0 y 2pi. Entonces de acá, bueno, acá sale, si estoy considerando, por ejemplo, el parche de arriba, considero como z igual a raíz de 4, bueno, 3, paso esto restando, menos 2r seno de tita, menos r al cuadrado, y bueno, tengo que integrar esto, o sea, mi integral quedaría
la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 2pi de esto, si lo pienso como el gráfico de una función, 3 menos 2r, que es como estamos haciendo acá, ahora. Ah, no, claro, yo hice ¿Sí? otra cosa. ¿Qué hiciste? Yo lo que hice es una superficie, o sea, hice Está x igual bien. a r coseno de tita, y igual a r seno de tita menos 1, z igual a raíz de No, es 3 que tenés más razón, 2. es verdad. Estoy paviando yo. No, estoy calculando un volumen y no es un volumen. Tenés razón. ¿Qué cosa dije? No, no, Olvidé igual, decirlo. el área estamos calculando. El área de esta superficie, de este casquete. Sí. Entonces, ahí sí, yo estaba calculando el volumen encerrado por esa superficie. Sí. Entonces ahora, claro, la parametrización es esta. O sea, esto es T de R tita, lo que vos dijiste. R coseno de tita. Más 1 más R seno de tita, más raíz de 3 menos 2R seno de tita, menos R cuadrado. Mm. Vale. Y uno espera que esto sea horrible cuando haga las derivadas y cuando haga el producto Sí, vectorial. sí, cuando haces el producto cruz entre la Sí, derivada de r y derivada de tita, sí. me parece es imposible integrar. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver, o sea, parecería estar mal la elección de las... o sea, no está mal el planteo que hiciste, pero no parecen ser eficientes la elección que hicimos de las coordenadas. Mm. Vos usaste cilíndricas centrado acá. ¿Qué otra cosa, por qué lo cambiaríamos? Algo que tenga que ver también un poco con la simetría del problema. Esféricas. Cilíndricas común, centrado tipo en el origen. Podrían ser cualquiera de las dos opciones que dieron, digo, es para explorar. No digo que que las dos sean buenas o que las dos sean malas, no digo nada, pero son para explorar. ¿Por qué? Porque tiene simetría, tanto respecto del eje Z, o alguna simetría, no los cilindros, pero alguna simetría, y tiene también, podríamos pensar que como es una esfera, tenemos simetría esférica, por lo menos en esta parte de las intersecciones. Empecemos con eso, a ver qué pasa. Si yo planteo T de ρ y tita, que sea, bueno, lo que sabemos, ¿no? No, perdón. Si voy a usar esférica, si estoy en la esfera, la esfera es de radio 2, ¿no? ¿Radio 2 era? Sí. Entonces yo planteo, en principio, T de tita phi igual a 2 coseno de tita seno de phi, 2 seno de tita seno de phi, y 2 coseno de phi. ¿Sí? En principio eso parametriza la esfera. Y por ejemplo, va a parametrizar este parchecito. Bueno, pero ahora ¿qué necesitamos? Este parche es esta desigualdad al revés, porque nosotros estamos calculando el complemento, digamos, pensamos que va a ser más cómodo. Entonces nosotros queremos ver que esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y, esta es la coordenada Z, y nosotros queremos que X al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado sea menor o igual que 1. Eso es lo que buscamos. A ver qué condiciones quedan sobre tita y phi. ¿Saben? Entonces, vamos, en realidad lo tenía mejor escrito, bueno, no importa. Vamos a ver qué nos queda en este caso. Esto nos queda, esto al cuadrado, 4, bueno, esto lo puedo cambiar por
x al cuadrado también 2. X al cuadrado, y al cuadrado, menos 2y, más 1, menor o igual que 1. Y esto se simplifica con esto, y me queda x al cuadrado, más y al cuadrado, menos 2y, menor o igual que 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, que x y toman estos valores, esto me queda. Dígame. Este es el x cuadrado. El y al cuadrado es 4, seno de θ al cuadrado, seno al cuadrado de θ. Y por último, menos 2y. Menos 2, seno de θ, seno de φ. Y yo quiero que esto, según me dicen, quiero que esto sea menor o igual que 0, para que esté dentro del parchecito ese de allá. Vamos a suponer, en esta parte de acá, voy a suponer z mayor o igual que 0. Así, nos dejamos de molestar de una vez con dónde se mueve φ. Bueno, entonces, lo que vemos es que este y este se pueden juntar, y me queda 4 veces el seno cuadrado de φ. Acá le pifié, esto es θ y φ, no φ y φ. Pero, ¿no es 4 también? Es Porque 2 veces, tenés razón. Esto dice se es, cancelan todos los 4. se cancelan todos los 4. 4, pero acá, que había puesto mal, seno de θ. Todos los 4 se cancelan, mucho mejor. Entonces acá no tengo ningún 4. Y acá, juntando estos dos, me queda seno cuadrado de φ menos seno de θ, seno de φ, menor o igual que 0. O, y acá, como recordemos, seno de φ es siempre mayor que 0, para φ en donde se mueve, en el intervalo 0π, ¿no? Que son las donde se mueve el ángulo, la inclinación respecto al eje z. Entonces, puedo cancelar, y acá me queda que seno de θ tiene que ser menor o igual que seno de φ. Bueno, eso ya me pone en condiciones más o menos sencillas. Fíjense que acá voy a... O sea, estoy en el... está claro que si estoy mirando este cilindro, me resulta muy difícil. Lo voy a dibujar de arriba, a ver si se ve. Imagínense que este es el eje X, este es el eje Y, no sé por qué lo puse para abajo. Y acá tengo, o sea, yo tengo la esfera de radio 2, y acá tengo lo que se ve, si yo de arriba mira el cilindro, tendría esto, y sería esta la parte que estoy mirando. ¿Sí? Entonces está claro que todos estos puntos tienen un ángulo θ que va de 0 hasta pi. También, ¿no? Porque si no, si me paso de pi ya estoy en la otra parte del cilindro. Entonces yo estoy mirando este parchecito solo. Después está el de abajo y están los otros del otro lado. Pero digo, calculo uno y por simetría, multiplicado por 4 me da todo. Entonces, si yo estoy en este intervalo, a ver, si digo, no quiero decir pavadas, pero
yo tengo, esto es la función seno de phi, que phi va a ir, perdón, en esta parte de arriba, que lo dibujé mal, porque en realidad llega hasta acá abajo, esto está horriblemente dibujado. Este cilindro llega hasta este borde, y entonces es todo este parche completo. Entonces la parte de arriba es llegando de 0 a pi sobre 2. Yo sé que son difíciles mis dibujos, pero díganme si se entiende algo de lo que estoy haciendo. O sea, yo voy a hacer, la parte de arriba va a ser entre 0 y phi. Y como acá esto es creciente, decir que seno de phi es menor o igual que seno de tita es suponer que para cada phi fijo, el tita va a tener que moverse, ¿está bien? En este intervalo, que sería, fíjense, si yo fijo el phi, el tita se va a mover. Resulta muy difícil de graficar todo esto. Al revés, yo tengo un ángulo en el que un tita inicial en el que empiezo y otro en el que termino. Y se determinan, de acuerdo al phi, con esto. Cuando llegue a phi igual a pi sobre 2, es que estoy en el piso. Y cuando estoy en el piso, me da que no tengo que moverme nada. ¿Está bien? Entonces, esto es... bueno, es esto, digamos, lo que tengo. El phi se mueve entre 0 y pi sobre 2 para agarrar la parte de arriba, y el tita se mueve entre phi y el complemento, que sería pi menos phi. ¿Está bien? Perdóname, ¿no podrías, para ahorrarte todo eso, agarrar directamente decir que como también es simétrico con respecto al eje Y, agarrar decir 2 por y decir que también tita va entre 0 y pi sobre 2? Sí, perfectamente. Lo que él dice es, me paro acá y estaría calculando, si este dibujo se banca alguna cosa más, parto esta superficie por la mitad y calculo una mitad de esas. ¿Sí? Entonces puedo ir hasta pi sobre 2 sin ir hasta pi. También podría hacer eso. Vamos a Y hacer después eso y multiplicás por 8. después multiplicamos por 8, exactamente. Entonces podríamos decir que lo que queremos calcular, que lo que después le vamos a restar, podría parametrizarse de esta manera, con esféricas directamente, moviendo el phi entre 0 y pi sobre 2, y el tita entre phi y también pi sobre 2, si usamos la sugerencia que recién hicieron. Entonces sería 1/8 de la superficie que no queremos. Multiplicada por 8 nos da el área de la superficie que no queremos, restada 4pi nos va a dar el área completa. Entonces, ahora, nos queda esto, que el normal es fácil de calcular. ¿Sí? Vamos a hacerlo una vez más, ya lo hicimos tantas veces, pero ¿qué importa? Hagámoslo una vez más. ¿Sí? Pero sabemos que tiene que dar normal a la superficie, a la esfera. ¿Quedó? Entonces, el dominio que es phi entre 0 y pi, tita entre phi y pi sobre 2, es el del primer octante. Sería, claro, exactamente. Ok. Exactamente. De la parte que le tenemos que sacar, de la bóveda de Viviani que le tenemos que sacar a la esfera. ¿Sabes? Pero ese era tu planteo inicial, de calcular eso y sacárselo. Claro. ¿Está bien? Sí. Entonces, T sub tita es, una vez más, 2
menos 2 seno de tita, seno de phi, 2 coseno de tita, seno de phi, 0, y t sub phi es